Los milagros de Jesús no fueron simples actos de poder para asombrar multitudes. Fueron señales vivas de su identidad divina, de su amor por la humanidad y de la venida del reino de Dios entre los hombres. Desde su primer milagro en las bodas de Caná, donde transformó el agua en vino, Juan 2, 1 a 11, Jesús comenzó a revelar la profundidad de su compasión y la naturaleza transformadora de su ministerio. Aquel vino nuevo no solo salvó a una familia de la vergüenza, sino que anunció el inicio de una nueva era, en la que lo ordinario sería tocado por lo eterno. En ese acto discreto, el Hijo de Dios nos mostró que su gloria también se manifiesta en lo cotidiano. Esa gloria se reveló con mayor fuerza aun cuando se enfrentó cara a cara con la muerte en la tumba de Lázaro. Allí, no solo lloró con los dolientes, sino que, con voz de autoridad, llamó a su amigo de vuelta a la vida. No se trataba de una simple devolución del aliento. Era la encarnación de su afirmación de ser la resurrección y la vida. Juan 11:25. El sepulcro cerrado se abrió al clamor del Hijo del Hombre, mostrando que en él la muerte no tiene poder final. Lo que en Caná fue símbolo, en Betania fue poder tangible que dejó claro que ni la corrupción ni el tiempo podían resistir su voz. Ese poder que vencía la muerte también se hizo pan en el desierto. Ante una multitud hambrienta, con apenas 5 panes y 2 peces, Jesús multiplicó los recursos hasta saciar a todos. Pero más allá del milagro físico, dejó una enseñanza inmensa. Él es el verdadero pan del cielo, el que no solo nutre el cuerpo, sino que sustenta el alma. Así como el maná en el desierto fue provisión divina para los israelitas, Cristo es el alimento eterno que no perece, sino que da vida al mundo. Juan 6:33. En él, el hambre más profunda del ser humano puede ser saciada. Esa hambre, a veces, se manifiesta en formas de ceguera, como la del hombre que había nacido sin ver. Su caso provocó debate entre los discípulos, quienes pensaban que el sufrimiento era resultado del pecado. Pero Jesús corrigió la visión de todos, declarando que su ceguera era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Juan 9:3. Al devolverle la vista, no solo le abrió los ojos físicos, sino que lo condujo al reconocimiento del Mesías. Aquel que antes no veía nada, terminó viendo más que muchos fariseos. Reconoció al Hijo de Dios y lo adoró. Cuando Cristo abre los ojos, también ilumina el corazón. Y si el corazón teme, como temieron los discípulos en la barca sacudida por la tormenta, Jesús también se manifiesta allí. Aquella noche, mientras el mar rugía, una sola orden bastó para traer paz. Calla, enmudece. Marcos 4:39. El viento y el mar obedecieron, y los hombres que iban con él temblaron ante su autoridad. En esa calma súbita, comprendieron que no estaban ante un simple maestro, sino ante el Señor de toda la creación. Él no solo calma las aguas externas, sino también las tempestades internas que sacuden el alma. Y donde hay tormentas más profundas, espirituales, como en el caso del endemoniado Gadareno, Jesús no rehuyó la oscuridad. Aquel hombre vivía entre tumbas, encadenado, gritando, desgarrado por una legión de demonios. Pero ante Jesús, incluso esa horda se arrodilló. No fue solo un acto de liberación, sino una restauración total. El hombre fue devuelto a la vida, a la comunidad, a la dignidad. Nadie había podido ayudarlo, pero Jesús, con una sola palabra, lo hizo nuevo. Su poder no solo libera del mal, sino que devuelve el rostro humano a quienes lo habían perdido, como también lo hizo con una mujer enferma y olvidada por 12 años, cuya única esperanza fue tocar el borde de su manto. Su acto fue callado, casi invisible, pero Jesús lo notó. Sintió que poder
había salido de él, y no permitió que ella se fuera sin restaurarla por completo. Marcos 5:30 a 34. La sanó, la llamó hija, y le devolvió no solo la salud, sino la honra. En un mundo que la había declarado impura, Jesús la proclamó digna. Así nos enseña que la fe verdadera, aunque temblorosa, toca el corazón de Dios y atrae su ternura. Mientras eso sucedía, otra historia se desarrollaba. La hija de Jairo, que agonizaba, murió. Pero Jesús, al llegar, declaró que solo dormía. A pesar del llanto y la burla de los incrédulos, él tomó su mano y la llamó a la vida. El milagro no fue solo el regreso de una niña al mundo de los vivos, sino una muestra de que el Señor no está limitado por el tiempo ni por la gravedad de los casos. Jesús no llega tarde. Llega cuando su gloria puede ser mejor revelada. Lo que para los hombres es final, para Él es un nuevo comienzo. Creer también era un reto para el paralítico junto al estanque de Betesda. Había esperado 38 años por una oportunidad que nunca llegaba. Jesús se le acercó sin espectáculo, sin métodos visibles y con una simple pregunta: ¿quieres ser sano? El hombre fue sanado, no por el agua agitada, sino por la palabra viva que había venido a él. Ese milagro muestra que Jesús no depende de las circunstancias humanas para obrar. Él es la fuente misma de sanidad, que llega hasta los rincones donde la esperanza ya parece extinguida, y no siempre se necesita fe explícita para tocar el corazón de Jesús. En la ciudad de Naín, una viuda caminaba detrás del féretro de su único hijo. No clamó, no pidió, solo caminaba entre lágrimas. Jesús, al verla, se compadeció de ella. Lucas 7:13. Tocó el féretro y devolvió la vida al joven. Fue la compasión divina que interrumpió el curso de la muerte. El milagro fue un grito del cielo contra la injusticia del dolor humano. Jesús no permanece indiferente al sufrimiento. Lo enfrenta y lo transforma. Esa misma fe, cuando aparece desde lugares inesperados, conmueve a Dios. Así ocurrió con el centurión romano, un extranjero que supo reconocer la autoridad espiritual de Jesús. Di solamente la palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8 dijo. Jesús se maravilló de esa fe. En ese milagro, más que una sanidad a distancia, hay una revelación. El reino de los cielos no es exclusivo, sino abierto a todo corazón humilde. La fe no entiende de fronteras, sino de confianza genuina en quien tiene todo poder. Confianza también se vio en quien ni siquiera podía hablarla. Un sordomudo fue llevado a Jesús, quien lo apartó, lo tocó y dijo: Efatá. Marcos 7:34. Al instante, el hombre oyó y habló claramente. No hubo espectáculo, sino intimidad. Jesús habló el lenguaje de su necesidad. Cada milagro no es solo sanidad, sino comunión. Jesús no solo restaura los sentidos físicos, sino que también abre el oído del alma para oír su voz y la lengua para proclamar su grandeza. Y si hay enfermedades que marginan más que otras, como la lepra, también allí Jesús extiende su mano. Cuando un leproso se le acercó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús respondió: quiero, y lo tocó. Mateo 8:2-3. Ese toque quebró siglos de distancia, de impureza legal y de exclusión social. Jesús no solo sana, sino que dignifica. Donde todos se apartan, Él se acerca. Y lo que antes era motivo de rechazo, bajo su palabra, se convierte en testimonio de gracia. Así también lo hizo con Pedro, cuando lo vio hundirse en el mar. Jesús caminaba sobre las aguas en medio de la noche, Mateo 14:25, y Pedro, movido por la fe, pidió ir hacia él. Caminó unos pasos, pero al ver el viento, dudó y comenzó a hundirse. Entonces Jesús extendió su mano y lo sostuvo. El milagro no fue solo caminar sobre el agua,
sino la misericordia de levantar al que cae. Porque su gracia no depende de que nuestra fe sea perfecta, sino de que Él nunca suelta la mano de quienes lo buscan. Y todo esto, cada milagro, cada acto de sanidad, provisión o liberación, encuentra su cima en la resurrección de Cristo. Allí no solo venció la muerte, sino que la despojó de su aguijón para siempre. Primera carta a los Corintios 15:55. El que resucitó a otros se levantó a sí mismo con poder, declarando que es el Señor del cielo y de la tierra. Su victoria final valida todo lo anterior. Cada milagro fue una muestra, un adelanto de esa gloria eterna. Y ahora, por su resurrección, sabemos que no hay situación que Él no pueda transformar, ni muerte que Él no pueda revertir.